Bueno, continuamos con el parágrafo 337, que habla de la relación entre moral y política, o de la moral abstracta con la política del Estado, y de la justificación específica de la acción estatal en el ámbito internacional. Hegel defiende, en este caso, la autonomía de la razón de Estado frente a los preceptos morales abstractos, ¿no?, que puedan invocarse para restringir, digamos, la acción del Estado en su relación con otros estados, claro está, ¿no? Entonces, el problema central de este parágrafo, el 337, es si la política exterior de un Estado puede juzgarse según los mismos criterios morales que rigen la conducta de los individuos, ¿no? Si se puede extrapolar la moral individual hacia la política entre Estados, ¿no? Y aquí Hegel podría enfrentar la acusación común de que la política es inmoral, frente a lo cual Hegel responde que el Estado tiene una justificación diferente, dado que su personalidad es distinta a la de los individuos, basada en la existencia concreta de su sustancialidad ética. Entonces, la tesis principal de este parágrafo 337 es que el bienestar del Estado es su bienestar particular determinado por su situación e intereses concretos, no por principios universales abstractos, filantrópicos o morales. Entonces, el gobierno ejerce una sabiduría particular, no una providencia universal. Esa es la idea que Hegel defiende aquí. La supuesta oposición entre moral y política es en este caso superficial, porque no se ha comprendido o no se habría comprendido que el Estado, como existencia ética concreta, tiene un derecho y una justificación propios, irreductibles a la moral individual. Bueno, el parágrafo, lo voy a citar, dice Hegel: el bienestar sustancial del Estado es su bienestar en cuanto Estado particular, con su situación y sus intereses determinados, y en las peculiares circunstancias exteriores que acompañan a los tratados. El gobierno es, por lo tanto, una sabiduría particular y no la providencia universal. Y el fin en la relación con otros estados y el principio para determinar la justicia de la guerra y de los tratados no son un pensamiento universal, filantrópico, sino el bienestar efectivamente afectado o amenazado en su particularidad determinada. A esto Hegel añade una observación que dice, cito: en una época se ha hablado mucho de la oposición entre la moral y la política y de la exigencia de que la última sea adecuada a la primera. Aquí solo cabe señalar que el bienestar de un Estado tiene una justificación totalmente diferente del bienestar del individuo y que la sustancia ética del Estado tiene su existencia, es decir, su derecho, inmediatamente en una existencia concreta y no en una de carácter abstracto. Únicamente esta existencia concreta puede servir de principio para su acción y su conducta, y no alguno de los muchos pensamientos generales que se consideran preceptos morales. La opinión que sostiene la supuesta injusticia que siempre correspondería a la política en esta supuesta oposición se basa en la superficialidad de las representaciones acerca de la moralidad, la naturaleza del Estado y de sus relaciones con el punto de vista moral. Hasta ahí Hegel. Hegel habla aquí de bienestar sustancial del Estado, en el sentido, y eso debe quedar claro, de que no se trata de la felicidad o del bienestar, entendida así como la felicidad de los ciudadanos, sino de la preservación, la potencia y el honor del Estado como totalidad concreta en sus condiciones históricas y geográficas particulares. Y por supuesto, Hegel no está refiriendo a algo similar a lo que entenderíamos hoy como estado de bienestar, sino habla del bienestar del Estado, independiente o más allá de la felicidad de sus ciudadanos. Y con sabiduría particular, Hegel se refiere a, digamos, a la prudencia política del gobernante que toma decisiones basadas en el conocimiento de las circunstancias concretas, los intereses reales y las relaciones de fuerza, y no principios universales como sería el de la providencia universal que Hegel señala aquí irónicamente, ¿no?, que sería la perspectiva divina o filosófica que contempla el bien de la humanidad en su conjunto, ¿no? Entonces el gobierno no puede asumir ese punto de vista, debe velar por su propio estado particular. En contra de lo que dirían algunos otros intérpretes, Hegel otra vez está rechazando la existencia de cualquier punto de vista absoluto o punto de vista cero que pueda regir sobre la totalidad concreta, la totalidad ética
de los estados. Y entonces, en ese sentido, es que contrasta la sabiduría particular con la providencia universal o con el pensamiento universal, le dice filantrópico, entre paréntesis, que se referiría en este caso a los principios morales abstractos como la paz perpetua, los derechos humanos o la fraternidad universal. Hegel sostiene que estos no pueden ser el fundamento de la acción estatal. Y, por supuesto, entonces, en este registro, Hegel subraya la oposición hecha por el sentido común entre moral y política, ¿no? Que la crítica común sería que la política sería maquiavélica en el sentido peyorativo o inmoral porque persigue el interés del Estado sin considerar principios éticos universales o persigue el interés del Estado por encima del bienestar de los ciudadanos, ¿no? Entonces Hegel responde que esta posición es superficial y está mal planteada. Este parágrafo 337 es una aplicación al ámbito internacional de la crítica hegeliana al formalismo moral kantiano, como toda la sección, ¿no? Ya hemos visto que toda esta sección es una crítica abierta y a veces no tan abierta a Kant. Se relaciona esto con el parágrafo 324, donde Hegel critica la moralidad, que exige la paz perpetua y señala que la guerra tiene una función ética. Y también ya lo hemos visto en los parágrafos anteriores. También se relaciona con el 336. El bienestar del Estado es la ley más elevada, ¿no? Entonces ahora Hegel añade que este bienestar es particular, no universal, y que el gobierno no puede guiarse por principios filantrópicos abstractos, ¿no? Entonces, este parágrafo 337 agrega un matiz o una especificación sobre lo que ya había dicho en el 336. Y todavía más, Hegel distingue como una énfasis en el contraste entre la moralidad y la eticidad, ¿no? Entre la moralidad y la Sittlichkeit. Hegel distingue entre la moral subjetiva, ¿no? Que está basada en el deber abstracto, que sería la moralidad, y la eticidad concreta, ¿no? La Sittlichkeit, que serían las instituciones sociales reales, incluidas las costumbres. Entonces el Estado pertenece a la eticidad, no a la moralidad. Entonces no se puede juzgar al Estado bajo el rasero de la moral individual. El Estado es la realidad de la idea ética y no un mero contrato ni una asociación para fines particulares. Por lo tanto, entonces no puede juzgarse como se le juzga a los individuos. De esto ya habíamos hablado en el parágrafo 331 sobre la forma contractual. Y bueno, en relación con otros pensadores, otra vez podemos traer a colación aquí a Maquiavelo, que en este punto Hegel, en el mejor de los sentidos del maquiavelismo, pues ¿no? Hegel es explícitamente maquiavélico, en el entendido que también Maquiavelo separó la política de la moral cristiana, mostrando que el príncipe debe actuar según la necesidad de Estado, no según preceptos morales abstractos. Entonces Hegel ofrece una fundamentación filosófica de esa separación, que es la eticidad, la soberanía sobre la cual se levantan las relaciones para con otros estados. Y otra vez, el enemigo de este apartado es Kant, porque Kant sostiene que la política debe subordinarse a la moral. Más o menos dice algo así como que el derecho debe ser la condición de la política. Entonces, para Kant, un acto político contrario a la moral es siempre un acto, una acción injusta, ¿no? Entonces, Hegel responde que esta exigencia es, o bueno, a los ojos de Hegel podríamos concluir que esa exigencia es ingenua y que no comprende la naturaleza del Estado. Entendamos, pues, pero entendamos naturaleza como la existencia conceptual o en correspondencia con su concepto de los estados. Y otra vez, aquí vemos que Hegel se introduce en la tradición del realismo político con Hobbes, Carl Schmitt, ¿no? Por ejemplo, todos ellos coincidirían en que el Estado tiene una lógica propia, ¿no? De autopreservación, de interés particular, que no puede ser juzgada con criterios morales individuales. Carl Schmitt también podremos decir que en ese sentido por eso retoma o podría retomar a Hegel en su crítica al universalismo moral kantiano. Este parágrafo, el 337, es un parágrafo que puede resultar polémico si se lee descontextualizado, ¿no? Por ejemplo, en el problema del intervencionismo humanitario en contraste con la soberanía, ¿no? La doctrina de la responsabilidad de proteger. Esa doctrina sostiene que la comunidad internacional tiene el deber moral de intervenir para detener genocidios o crímenes de Estado contra la humanidad, incluso contra la voluntad del Estado soberano. Una lectura superficial podría decir que Hegel diría que no hay criterio para definir lo que es un crimen contra la humanidad por parte del Estado y que sobre la base de cuál providencia universal se podría estar interviniendo.
Sin embargo, creo que esta lectura o esta interpretación de Hegel podría, o más bien está tergiversada en el entendido de que hay acciones que se hacen a nombre de Estado, como genocidio, un crimen de Estado, que se hacen a nombre del Estado o desde las instituciones del Estado, pero no se hacen en conformidad con el concepto de Estado. Y Hegel solo está defendiendo, digámoslo así, conceptualmente, o fundando, mejor dicho, fundando conceptualmente el bienestar de la idea de bienestar del Estado en conformidad con el concepto de Estado. Entonces, no necesariamente aplica a la razón de Estado cuando esa razón de Estado se aplica a actos que no se llevan a cabo en conformidad con el concepto de Estado. Entonces, un acto como el genocidio por parte de instituciones que vienen desde las instituciones del Estado, no necesariamente, o más bien no corresponden con el concepto de Estado, porque una de las definiciones del Estado es proteger a sus propios ciudadanos. Entonces, si un Estado entabla guerra con sus propios ciudadanos y se vuelve un Estado totalitario, entonces no corresponde con su propio concepto. Entonces, todo este planteamiento hegeliano no se puede desencadenar en ese caso. Entonces, hay que tener cuidado, digamos, con extrapolar este razonamiento a situaciones de excepcionalismo de derechos humanos cuando se hacen a nombre de Estado, aunque no en conformidad con el concepto de Estado. Entonces, bueno, el parágrafo 337 es una defensa explícita, pues, ¿no?, de la autonomía política del Estado en conformidad con su concepto frente a las exigencias de la moral abstracta. Entonces, Hegel sostiene que el Estado como sustancia ética, como existencia concreta, tiene una justificación propia que no puede ser juzgada por principios morales filantrópicos abstractos. Y en eso podríamos darle la razón, porque la personalidad ética del Estado es distinta en cuanto que es una totalidad de la personalidad de los individuos en cuanto a integrantes como ciudadanos o integrantes de la sociedad civil, ¿no? Entonces el gobierno ejerce una sabiduría particular que atiende al bienestar efectivo del Estado en sus circunstancias determinadas y no es una providencia universal que vele por la humanidad entera. Eso sería descontextualizar o desmaterializar la razón de Estado. La supuesta oposición entre moral y política es entonces para Hegel superficial, producto de una comprensión inadecuada de la naturaleza de Estado. Entonces, la tesis, insisto, puede antojarse polémica porque para los críticos Hegel podría estar legitimando desde una lectura superficial el maquiavelismo en el peor de los sentidos, ¿no?, en el sentido peyorativo, y el cinismo político. Mientras que para una lectura más atenta, ¿no?, Hegel ofrece más bien una evaluación o extrae una conclusión de su análisis conceptual de la existencia de los estados. Entonces, en ese sentido, su análisis sería realista. En cualquier caso, nos invita a tomar en serio la especificidad de la acción estatal. El Estado no es un individuo moral, no tiene la personalidad de un individuo integrante de la sociedad civil y, por lo tanto, exigirle que actúe como si lo fuera supone que no estamos comprendiendo su esencia. Pues la lección final es que no hay una política exterior sin alguna ruptura con la moral abstracta, pero tampoco hay una moral universal que pueda dictar desde un punto de vista cero o desde un punto absoluto lo que un Estado debe hacer en una situación concreta. Y bueno, yo le dejo aquí y nos vemos en el siguiente video.